Este domingo está encerrado en algo que se llama el secreto mesiánico. Es un secreto que está guardado dentro de la iglesia y que indudablemente es lo que da la fuerza a la iglesia. Es el secreto mesiánico. La primera lectura nos habla de esta profecía. Jeremías es un joven que ha recibido la palabra de Dios. Dice, y me quema en los huesos, no podía contenerla. La palabra de Dios le llevaba a denunciar la maldad del pueblo. El único pueblo que tenía los 10 mandamientos que habían sido revelados por Dios Padre para que el hombre volviera al bien, dejar lo malo, vuelve al bien, era el pueblo de Israel, pero no vivía los 10 mandamientos, robaban, cometían adulterio y chantajeaban unos a otros, decían mentiras y no guardaban el amor a sus padres. Y Dios, a través del profeta, recrimina al pueblo, ¿verdad? Pero era una palabra, dice, que no podía contener. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, es la palabra que usa Jeremías, tan bonita, ¿verdad? Que es la experiencia de la vida de oración, cuando la palabra entra en nuestro corazón y la palabra parece ser que nos arrebata y nos impulsa. Pues este joven tuvo que anunciar lo que Dios ponía en su corazón y se ganó el rechazo del pueblo. Tuvo que sufrir y padecer, como dice la lectura, todos están en contra mía. Como predicaba la desgracia y era el pueblo escogido, el pueblo no podía entenderlo. Dice, no, Dios no nos va a castigar porque somos su pueblo elegido. Pero vino el pueblo de Babilonia, de Babilonia, y tomó cautivos a los nobles que no quisieron escuchar el cambio de mente y corazón. La lectura del Evangelio habla de este secreto mesiánico. Jesús, en el Evangelio, hace 8 días escuchábamos cómo trata de saber qué hay en el corazón de sus discípulos. Lo han seguido porque ven que es el maestro, les enseña, pero trata de saber si lo aceptan como Dios. Dice, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos que dicen que eres Elías y que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen? Dice Pedro, ¿verdad? Dice, es que tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Tú eres el Mesías. Y entonces Jesús se atreve a revelarles el secreto mesiánico. Jesús se atreve a rezarle y dice, yo soy el Mesías. Es necesario que yo padezca y muera rechazado por los sacerdotes, los escribas y por los saduceos. Dice, que tenga que morir porque al tercer día de resucitar. Y entonces Pedro, que había sido impulsado por el Espíritu, ¿verdad? Esto no te lo reveló ni la sangre, ni la carne, ni la sangre, nuestra humanidad, eso no te lo reveló la humanidad, eso te lo reveló mi Padre Dios. Dice, Pedro, que había escuchado esa voz, ahora ante el miedo que produce la muerte, el asesinato del líder, ¿verdad? De quienes están siguiendo como maestro, se echa para atrás y dice, eso no te puede pasar a ti. Es la carne y la sangre, aquello que nos da miedo. Y dice, apártate de mí, Satanás. Esa fuerza que Jesús había encontrado para rechazar a Satanás en el desierto, porque Satanás le ofrecía el wealthy life, la vida cómoda, le ofrecía la vida cómoda. Mira, si te postras yo te daré los reinos que tú buscas. Nada más tienes que adorarme. Y con la palabra de Dios rechaza a Satanás y de la misma forma rechaza el miedo de Pedro. El miedo que todo hombre tiene ante el sufrimiento. El secreto mesiánico es la fuerza del sufrimiento. Solamente el sufrimiento tiene sentido si es por amor. Nuevamente que en la familia sabemos de ese sacrificio, de la donación de unos por otros, pero cuando se trata de negarme a mí mismo, dice, ya me tienen hasta aquí, ya me tienen, ya córtale. Cuando se trata de negarnos a nosotros mismos, el sufrimiento toma otro sentido, es el miedo ante lo que voy a perder mi dignidad como persona. Este es el secreto mesiánico. Quien quiera seguirme necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz, aquellas dificultades y problemas que en la vida le son más amargas. Y no se trata de tomar la humillación voluntariamente. Primero, se trata de negarnos en lo que es malo
y todos quieren que lo hagamos, primero. Y luego, ante el rechazo que esto provoca, ¿verdad?, por negarnos a hacer lo que es malo, viene la humillación. Y los santos llegan a decir, no te preocupes, la humillación tiene detrás una bendición, pero esto ya es la fe. Si crees que Jesucristo es Hijo de Dios, tu humillación, de la que no te puedes librar, viene detrás una bendición. Pero es un secreto. El secreto mesiánico es el valor del sufrimiento y del sacrificio. Podemos tomar en consideración, antes de pasar a la realidad que estamos viviendo en Estados Unidos, un acontecimiento mundial que sucedió allá en 1920, casi 100 años. Era un pueblo cristiano que se reunía para celebrar la misa, que vivía la fe íntegramente. Tenía sacerdotes, los armenios, que vivían dentro de Turquía hace 100 años. Era un pueblo religioso, era un pueblo de fe, pero por eso se habían ganado el rechazo de los líderes de Turquía, que eran musulmanes. Vino la Primera Guerra Mundial y los turcos se unieron con los alemanes. Los alemanes, tomando otra concepción, buscaron el poder y el control, que es la realidad humana, el pecado, querer el poder y el control. Asesinaron 6 millones de judíos para poder tener el control y tomar posesión de la concepción mundial. Los turcos decidieron hacer un genocidio, asesinar a los cristianos, a los armenios. Murieron 1,5 millones de armenios. Un estadounidense, un americano, viviendo en Turquía, empezó a escribir todo lo que le sucedía a los armenios. La humillación que pasaron los armenios, que era el homicidio, estaban siendo asesinados. Esa humillación estaba siendo rescatada en un valor, que era la publicación a través del periodismo, que llegó a Estados Unidos. Solamente se enteraron los americanos de lo que estaba sucediendo por este periodista. Y cuando tomaron conciencia, el gobierno intervino, trató de liberar a algunos, pero como hubo una confrontación, el gobierno turco hasta hoy niega ese genocidio. Mataron 1,5 millones de personas porque eran cristianos, porque no eran musulmanes. Estados Unidos decidió entrar a la Primera Guerra Mundial por lo que se estaba cometiendo. La humillación de los armenios permitió que la conciencia de un país cumpliera su vocación, como es consciente Estados Unidos, ¿verdad?, que su misión es colaborar para que haya paz en otros lugares, porque tiene la fuerza para hacerlo. Dicen, ¿verdad?, cuando lo interviene pacíficamente, logra lo que se hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la intervención de Estados Unidos, las dos guerras pudieron ser superadas. Esa conciencia de un pueblo que busca la libertad a través de la fundación de valores cristianos, como lo fue Benjamin Franklin. Le pidió a Thomas Jefferson que escribiera el artículo de la Constitución, y metiéndose en un cuarto sin Biblia y sin libros, en su conciencia cristiana escribió: todos los hombres están dotados por su Creador de dignidad. El valor de una persona porque es digno reflejo de la presencia de Dios. Esto es el fundamento del valor de toda persona en Estados Unidos. Cuando los acontecimientos cambian y cuando las cosas ya no son de moda, actualmente se llama políticamente correcto, ¿verdad? Es políticamente correcto hablar de Cristo aquí, somos cristianos, ¿verdad? Pero si nos vamos a la mezquita, ya no es políticamente correcto, ¿verdad? Cuando las cosas cambian ya no son políticamente correctas. Ahora hablar de equilibrio entre hombre y mujer ya no es políticamente correcto, ¿verdad? Están cambiando las situaciones. Esta semana, unos hermanos nuestros, a la luz de la metanoia, ¿verdad?, de este cambio de mente y corazón, de lo que Dios nos está pidiendo, hicieron algo políticamente incorrecto en California, en Los Ángeles. En Los Ángeles, un grupo de personas se puso alrededor de un monumento para defender los valores cristianos, no una piedra, ¿verdad? Podrían quitar la imagen de Junípero Serra, que representa la evangelización en
en esta parte de Estados Unidos, que son los valores cristianos heredados a esta generación: el valor de la justicia, la paz y la verdad en el amor a Dios, que es el valor del Evangelio, pero que representa un momento difícil de la historia. Políticamente es incorrecto defenderla, pero decidieron hacerlo, y lo decidieron hacer con una vida religiosa. Se pusieron a rezar. El obispo se fue a ese lugar junto con demás personas y se pusieron a rezar sin confrontar a los que llegaron, que era un grupo grande en Los Ángeles, California. Esta semana sucedió la confrontación. Están siendo momentos difíciles de cambio en lo que defender la verdad es políticamente incorrecto. Lo que dice la segunda lectura, dice: les invito, hermanos, a que lleven una vida religiosa para que puedan resistir a la mentalidad del mundo que se opone a Dios, y así puedan ser testimonio de la verdad y del Evangelio con sus propias vidas. Es el Evangelio, ¿verdad? Es el secreto mesiánico. El sufrimiento por amor a la verdad tiene una humillación de siempre. A veces en la escuela es difícil decir, ¿verdad?, voy a misa. ¿Y tú eres católico? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Vas a misa los domingos? Bueno, a veces, ¿verdad? Y cuando dar testimonio de por qué venimos al encuentro, dar testimonio de la necesidad de mantenernos en oración en estos momentos, que las verdaderas armas, ¿verdad?, no están en lo que hacemos, porque es fruto, sino en lo que somos, que es el vivir el encuentro. Por eso esta urgente necesidad de mantenernos en la fidelidad, llevar una vida religiosa para poder hacer frente a la mentalidad del mundo que pervierte el corazón del hombre. Vamos a hacer un ejercicio de cómo cambia la mentalidad y se convierte en traición. Cómo cambia la mentalidad, pero si no traicionas, te vuelves políticamente incorrecto. Si no traicionas a la verdad, te vuelves políticamente incorrecto. Vamos a hacer un ejercicio de cómo los cristianos debemos mantenernos en la fidelidad del amor, porque está cambiando. Bueno, vamos a hacer con un aspecto con las mujeres. Bueno, todos vamos a participar, ¿eh? Levanten la mano. Hace 1920 las mujeres no votaban. Eran bonitas y eran amables, pero no votaban, no tenían derechos cívicos, ¿ya? Y entonces había una lucha en favor de los derechos, de la dignidad de la persona femenina para que participe, ¿verdad? ¿Quién considera que la mujer es una persona digna? Levanten la mano. ¿Quién considera que la mujer es una persona amable? Es digna de respeto? ¿Quién considera que las mujeres deben participar en la vida social? ¿Quién considera que las madres deben tener un apoyo para que puedan participar en la vida social? ¿Quién considera que las mujeres son muy importantes en este país? ¿Quién considera que las mujeres son lo más importante en este país? ¿Quién considera que las mujeres deben ser apoyadas en todo momento? ¿Quién considera que los hombres no son importantes en este país? ¿Quién considera que no debe haber hombres en este país? Del cambio de dignidad al cambio de confrontación en Australia el año pasado, a un senador se le ocurrió decir una cosa políticamente incorrecta, cristianamente verdadera, políticamente incorrecta. La persona humana tiene dignidad desde el vientre de la madre. Esto lo dijo un senador en Australia. Y una senadora, una mujer, dijo: cállate, tú no eres mujer, no tienes derecho a hablar. Le negó la dignidad de persona porque era políticamente incorrecto en ese momento. Está sucediendo el cambio de mentalidad en muchas de las cosas de la vida. Por ello, la invitación del apóstol es urgente para nuestra vida cristiana. El secreto mesiánico tiene esta invitación de parte del apóstol. Les invito a vivir una vida religiosa santa, para que puedan fortalecerse ante los criterios del mundo que están siendo contrarios al amor y a la verdad de Dios. El rompimiento del equilibrio, la violencia que se está generando es por traicionar la verdad. Pero ante esto los cristianos tenemos una responsabilidad. Lo que vamos a vivir, en lo que hagamos,
debe ser fruto del amor que recibimos, no de nuestro criterio que confronta y provoca. Pedimos al Señor esta gracia de vivir nuestros valores cristianos, porque a eso venimos cada domingo, a la unión con el misterio de la cruz. Tomen mi cuerpo y beban mi sangre para vida de ustedes.